porque ya está listo el ingeniero José Blandón Castillo y sus comentarios políticos en un día que no sabemos ni siquiera por dónde empezar. Fútbol, Temer, Trump, Panamá, May. ¿Por dónde empezamos? Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia. Bueno, empezamos por donde tenemos que empezar. Por el fútbol. Cuando los pueblos y sus dirigentes, o sea, prácticamente sus dirigentes, no se dan cuenta que llegó el tiempo de hacer ajustes estratégicos, entonces, si no se hacen, lo hacen. Porque la renovación es la característica del mundo. El cambio es la característica del mundo. Pero bueno, lo primero que tengo que decir es que mi pensamiento, mi sentimiento, mi emoción, todo hoy con Panamá, en este juego que tenemos con Costa Rica. Es difícil para nosotros ganarle a Costa Rica. Yo creo que lo único que hemos hecho ha sido una vez empatarle. No, la última vez que se le ganó a Costa Rica, en Costa Rica, fue un empate, 1-1. Y uno de los que tiene esa alegría fue don Héctor Ávila, en la selección de 1976, que le ganó acá en Panamá. Pero hoy se va a romper el maleficio. Eso, vamos a esperar. Vamos positivo. Esperamos que los muchachos jueguen como juegan los niños. A mí me gusta cómo juegan los niños. Los niños no juegan para competir. Los niños juegan para ganar. Yo no conozco ni un juego que haga un niño, fútbol, béisbol. Ellos juegan para ganar. Y si pierden, lloran. Para que sepa, es el espíritu de combate que desde niño uno lleva. Ojalá salgamos así. Pero bueno, rápido vistazo al mundo. Mientras estamos usted y yo conversando, la señora Angela Merkel, arriba a Buenos Aires. Mire el peregrinaje y la estrategia de esta señora. La semana pasada se reunió con líderes de China popular, de la India, con el señor presidente de Francia, con el señor Putin. La señora Merkel ha asegurado el liderazgo de ella en la Europa continental. Alemania unificada hoy tiene más poder que cuando Hitler existía con sus ejércitos destruyendo. Hoy con el poder económico y financiero de Alemania, los países tienen que ir a Alemania a pedir. Sí, el besamanos es ahí en Alemania. Berlín. Y ella ha desarrollado una campaña diplomática internacional espectacular en los últimos días para enfrentar ¿a quién? A su adversario que nadie se hubiera imaginado, los Estados Unidos con el señor Trump. Y de Argentina, ella vuela a México. O sea, va de punta a punta. Y va al patio trasero a decir, aquí estoy yo. ¿Ya? Y de manera que yo me imagino cómo interpretará el Departamento de Estado, el Departamento de allá, o cómo lo interpretaremos nosotros aquí, cómo lo interpretará nuestro Consejo de Seguridad, todo lo que está pasando. Y a mí siempre me gustaría saber qué piensan estos muchachos policías de lo que está ocurriendo en el mundo, o pensará que no nos afecta. Ella está haciendo un replanteamiento para jugar un papel estelar en el nuevo reparto del mundo, para que sepan. Hoy tenemos elecciones en Inglaterra serias, importantes. Se espera que la señora May pueda ganarlas, pero no tan ampliamente como comenzó esta campaña. Las últimas encuestas ponen 4 puntos a la señora May, otras con un punto arriba. Entiendo y pienso que ella debe ganar, pero no con la mayoría que le permitiría a ella hacer la salida del Brexit expedita. Creo que va a haber una Inglaterra dividida. Esta es una nación, pero que votan cuatro países. O sea, Inglaterra no es solamente Inglaterra. Inglaterra está formada por 4 países, Gales, 9 regiones y son 650 circunscripciones. Bueno, no le voy a explicar el proceso, pero va a haber elecciones. Nosotros se lo vamos a transmitir mañana, todo lo que ocurra a lo largo de nuestros noticieros. También hoy comparece en el Senado de los Estados Unidos el señor James Comey, que ya ha dicho parte de lo que va a decir. Y va a ser una sesión dura porque los republicanos lo van a llevar hasta el límite. Pero ya él adelantó lo que va a ser su intervención central, o sea, la inicial, en la que dice que el presidente Trump le pidió dejar el caso del señor general cuyos vínculos con Rusia están en extradición. De manera que este evento tendrá una amplia cobertura mundial. Paralelo a eso, la cobertura mundial que va a tener la gira de la señora Merkel y lo que va a tener las elecciones en Inglaterra. Y un cuarto elemento importante de esta guerra, lo que está ocurriendo en el Mediano Oriente, ese replanteamiento de fuerzas, los 7 misiles que ayer lanzó Corea del Norte en forma sorpresiva, misiles antibuques,
y un reconocimiento del Pentágono de que ya Corea del Norte tiene capacidad de llegar al territorio norteamericano con sus misiles. Por lo menos una información que surgió en los medios de televisión ayer. Brasil, en medio de una crisis, y quisiera decirle a los amigos de la prensa, cuando usted publica una noticia en primera plana, por ejemplo, hoy publican de que la cinta costera 3 habría sido, la palabra te dice a ti, la inseguridad de su noticia. Y dentro del texto dice, cinta costera 3, y entonces en interrogación podría haber financiado la campaña de CD. ¿Qué significa esa interrogación de la prensa? Que la información que tiene no tiene ninguna contundencia de nada. Es una especulación en el fondo. Pero en ese mismo periódico, en la segunda parte del periódico, hay una noticia que dice Temer y dudas sobre las declaraciones de Odebrecht que vinculan a Rousseff. Y es que en realidad en los expedientes esto que está saliendo en la prensa no está. Estas son conversaciones que vienen de los periódicos de Brasil en donde hay una guerra política en Brasil, feroz. La derecha está por sacar a su principal instrumento para derrotar a la Rousseff, Temer. Ya él no sirve. Y lo quieren sacar de la presidencia. Entonces, el periódico panameño utiliza eso para pegarle ¿a quién? A Cambio Democrático. Pero no tiene, como no tiene la evidencia firme, entonces la usa como interrogante. Es importante que ustedes sepan todas estas cosas, porque nosotros estamos en el punto de que dentro de pocas semanas estaremos conociendo lo que pasó. Porque entiendo que la procuradora ha avanzado en el proceso, en el único camino que tiene, que es negociar con Odebrecht una salida, ¿sí?, respetando los acuerdos que se firmaron en Brasil y esa empresa, para nosotros tener la información y recomponer qué fue lo que realmente pasó, para que nuestro país conozca la verdad. Y aquellos empresarios que desde la Cámara de Comercio quieren y gritan a pulmón abierto, que caiga quien caiga, tengan cuidado que puede que caigan ustedes, no sé. O sea que hay que ser muy cuidadosos, hay que ser muy precavido para no estar haciendo anuncios estridentes en un momento en que la confusión reina en el mundo. Y a mí me llama la atención que empresarios estén empujando posiciones tan anarquistas. Bueno, la anarquía, el primero que cae es la empresa privada. No se engañen, no se engañen. Los beneficiarios de la estabilidad somos todos. Los beneficiarios de la anarquía son los radicales, cualquiera que ellos sean. Así que tengan mucho cuidado. Le exhorto a los gremios empresariales a actuar con prudencia. Cuando la situación es muy oscura en un país como es en este momento, hay que actuar con prudencia, con inteligencia, con sensatez. ¿Les parece? Usen el sentido común. A veces se le olvida a la gente de ese sentido, ¿no? El sentido común te dice a ti, hey, es el menos común de los sentidos. Hay que tener mucho cuidado con las cosas. Pero algunas cosas están ocurriendo en nuestro país. Fíjense, por ejemplo, la huelga de copa. Yo espero que antes de que se declare una huelga, los trabajadores y la empresa lleguen a un acuerdo. Como panameño, pienso que ese es el mejor camino. Pero no se puede llegar a un camino si no se allanan y si no se acercan las posiciones. Entonces, Copa no debiera estar pensando en su poder político para imponer un acuerdo, sino en la necesidad de tener una relación laboral estable, como lo ha tenido hasta ahora, pero en la que los trabajadores también reciban una compensación salarial adecuada a la riqueza que se genera. Mi solidaridad con los pilotos y los trabajadores de Copa, pero mi impulso como panameños a que tanto la empresa como los trabajadores lleguen a un acuerdo y no recurran al Ministerio de Trabajo, porque ya ahí va a quedar un conflicto. La mediación siempre va a favorecer a alguien. Entonces, es mejor que ustedes lleguen a un acuerdo porque eso afianza la relación entre trabajadores y empresarios. De manera que, pero es un punto importante porque nosotros estamos construyendo un hub de comunicaciones en la que Copa juega un papel importante. Pero Copa tiene que darse cuenta que tiene que distribuir la riqueza. Bueno, yo espero que esto se resuelva positivamente porque sería un elemento importante en la consolidación del centro multimodal en términos generales que estamos construyendo en este país.
y de la cual este sector es importante. Nada más miren las inversiones que estamos haciendo en el aeropuerto, en aeropuertos en general en el país y en Tocumen en particular. También es importante señalar que el grupo Huiza presentó una demanda contra el Estado por 169 millones de dólares, ¿no? 165 millones. Ellos están en su derecho de presentar ese recurso. El Estado ha dicho que va a responder a esto, pero este caso de Huiza es un caso en desarrollo. Aquí en la práctica se produjo una expropiación de los bienes del señor Wackett y del grupo Huiza. Entonces aquí hay un problema que todavía no está resuelto, ni se va a resolver. Y todavía está pendiente qué va a pasar con la Estrella y el Siglo, que se vence en julio, el futuro de ellos. Y si se cierra la Estrella de Panamá y el Siglo, la responsabilidad primaria es de los Estados Unidos. La responsabilidad secundaria se da al Estado panameño. Y vamos a ver si la democracia de los Estados Unidos, que habla tanto de la libertad de expresión en Venezuela, se va a preocupar por la libertad de expresión en la República de Panamá. Y dentro de pocos días, esto va a coincidir. Fíjese qué cosas tiene el destino. Cuando en abril o en mayo del año 2016 apareció la lista Clinton en Estados Unidos, estaba el presidente Varela en Washington. Él se enteró de la lista ya. O sea, la recepción que le dieron fue esa. Y se sorprende con lo que pasa. Y ahora él llega a los Estados Unidos cuando se está venciendo el tiempo, en el caso del periódico La Estrella del Siglo. Será interesante qué va a pasar ahí. ¿Cuál será la gestión que se pueda realizar con respecto a resolver este problema, que es de vital importancia? Cerrar la Estrella de Panamá y el Siglo sería un precedente funesto que caerá en las espaldas de los Estados Unidos, en primer lugar. Pero también tendrá una responsabilidad el gobierno del presidente Varela. Vamos a ver, esto es una cosa en desarrollo que no está resuelta, es un conflicto en la que va a haber mucho más de confrontación, que se une a la ola de protestas, y por eso cuando yo hablo de los empresarios, les pido responsabilidad. Y dejen de estar haciendo alardes políticos amparados en gremios. Como si fuera poco, un juez, el juez Enrique Paniza, decide que en el cúmulo de 4 procesos que le siguen al mayor Cedeño, para evitar el doble juzgamiento, anula una de las acciones que se tomaban con él, la declara que no compete esa investigación por doble juzgamiento. Pero en el caso del mayor Cedeño hay toda una trama, ¿no?, sin resolver. Y hay información que se cuela de los servicios de seguridad hacia los medios de comunicación, intentando dar una versión tergiversada o parcializada al menos con respecto a lo que ocurrió. Esto es un caso muy serio, que todavía no sabemos la verdad. Y es importante. ¿Y por qué es importante saber la verdad aquí? Porque uno de los problemas de la crisis de inseguridad que vive el país es la falta de liderazgo que hay en los altos estamentos de quienes dirigen la Policía Nacional y el Consejo de Seguridad. Y creo que el ministro de Seguridad debe intervenir en esto, porque algo está pasando en la policía, algo está pasando. Mire lo que acaban de denunciar contra policías. ¿Quiénes son los mayores acosadores de los transexuales y de las prostitutas? Bueno, perdón la palabra, de las trabajadoras sexuales, perdón. La policía. Hay una denuncia, pero no hay ninguna investigación en cualquier país serio. Porque la policía no está exenta de cometer abusos y cometer corrupción, porque ella forma parte de la sociedad en la que estamos. El problema es que esos abusos se cometen e inmediatamente se ocultan. Y entonces la sociedad vive así, tú sí lo puedes hacer y yo no. Entonces los ejemplos que estamos dando hacia la sociedad no son ejemplos que nos llevan a nosotros a pensar, ellos están cumpliendo la ley, yo la tengo que cumplir. No son ejemplos. Entonces, algo está pasando en la dirección de la policía, algo está pasando. Este es el país que más comisionados per cápita tiene.
No hay ejército en el mundo que tenga tanto caciques para los pocos indios que tiene. Y el costo que tienen esos comisionados cuando se jubilan prematuramente al Estado, porque ellos se jubilan a los 40 y tantos años y de ahí a los 62, si son hombres, o a los 57, si son mujeres, la diferencia que surge ahí la paga el Estado. Suman decenas de millones de dólares lo que estamos pagando nosotros por esa compensación de esos aumentos sin ningún estudio ni acercado a rendimiento de trabajo. Yo quiero saber quién en su empresa le aumenta a un gerente o a su cuadro sin pedir rendimiento. Entonces, si usted estudia el costo de la jubilación de toda esa playa de oficialidad y de altos comisionados, usted se va a dar cuenta cuánto el Estado está aportando, cuánto estamos pagando nosotros para que ellos se jubilen y mire la seguridad que tenemos. Hay creo que hay más de un centenar de comisionados. Que corresponde al rango de coronel. Sí, y entonces uno se pregunta, ¿y quién diría la policía con una amplitud? Y hay comisionados que llegan a puestos de dirección superior por debajo de la edad de otros. Entonces hay una permanente violación al escalafón de una institución que vive del escalafón como elemento para surgir. Si hay una institución en la que el irrespeto a la edad a la edad que usted tiene en el desempeño de sus labores es importante, esa es la Policía Nacional. Y en forma consistente yo encuentro comisionados que me dicen, miren, ingeniero Blandón, lo que pasa es que este subió por encima de mí. Y hay comisionados que tienen puesto de dirección, que técnicamente están subordinados a comisionados que mandan menos, que tienen menos dirección que ellos. Entonces, ¿quién reporta a quién? Cuando un capitán se encuentra con un comisionado joven, con un puesto superior y uno viejo, ¿a quién reporta? Entonces, ¿qué hace ese oficial? No da reporte. ¿Para qué tenemos tanto comisionado? Yo creo que la policía necesita una reestructuración en su mando superior. Y tenemos que adaptar la policía a la nueva situación de seguridad. Pero si no reformamos la policía, ¿cómo pretendemos hacerla más eficiente? Si no tenemos oficiales que sean ejemplo para su tropa, que no digan vayan, que digan síganme. Así que funciona la policía. Que vayan ellos al combate. Que ellos sean el espíritu de lucha de esa fuerza pública y que además se ganen el respeto de la comunidad. Eso que pasó ayer, cuando le roban una moto a un policía, es un ejemplo de lo que no debe suceder. Cuando el general Torrijos dirigía las Fuerzas Armadas, nadie se atrevía a respetar a un policía, ni la oligarquía. ¿Por qué? Porque el principal elemento para la lucha contra el crimen organizado es el respeto que ese crimen organizado tenga frente a la institución que lo va a combatir. Pero está sucediendo algo, y fíjese que la primera vez que yo le hablo de estas cosas, porque hay que ir a la raíz de este problema. No podemos seguir con esos aumentos cada vez que nos da la gana, porque bueno, los policías sí, pero ¿qué pasó con los médicos? ¿Qué pasó con los obreros? ¿Qué pasó con los periodistas? ¿Sabes? Ese privilegiar con aumentos sin exigir resultados es la política de recursos humanos más funesta que usted puede tener. Entonces nosotros tenemos que pasar a concebir la policía, que haya un mando superior. Hombre, ¿y por qué no se puede llamar un general? Pues, y coroneles, que haya un Estado Mayor de la Policía Nacional. Y que a su vez se reduzca esa cabeza para que los mandos sepan de dónde vienen las órdenes acatadas y dirigidas por el presidente de la República constitucional y el papel que juega el Ministerio de Seguridad en este momento. Hombres tienen ellos capaces y mujeres para hacer esto. Lo que no puede existir es este monstruo con miles de cabezas y que ellas se combaten entre ellas mismas. Porque la policía, igual que todos, los partidos, los medios, los periodistas, los ingenieros,
el sector privado, es penetrado por el crimen organizado. El crimen organizado no está buscando nada más a ciertos sectores. El que más le interesa son el poder político y la policía y el órgano judicial. Y después entran a los sistemas. Claro, lo que yo estoy planteándole es que hasta esta ola de inseguridad, que es uno de los problemas principales del país, requiere de una reestructuración de la Policía Nacional, del tránsito. La Dirección del Tránsito, la ATTT, es una institución inoperante. Y seguimos manteniendo esa inoperancia. ¿Cómo pensamos que vamos a mejorar el problema de los corsarios, porque ya no son piratas, teniendo una dirección de la ATT incapaz de entender cómo es que se maneja el tráfico y el tránsito en el país? Y entonces, unas obligaciones allí y otras obligaciones en la Autoridad de Tránsito de la policía. ¿Cómo pensamos que podemos mejorar si no tenemos gente con la capacidad técnica para administrar algo que todos los días nos da un dolor de cabeza, para decirlo menos? Y que nos saca de quicio. Cuando deben haber policía, no hay. Y cuando no deben haber, hay. Cuando hay que hacer operativos, lo hacen. Y hay veces que la policía misma arma los tranques. Usted no se da cuenta, por ejemplo, en Veracruz, la cantidad de veces que está la policía allí para hacer operativos y pedir cédula, para parar 2 carros que no tienen, porque están buscando narcotraficantes. Hay 1000 formas de buscar los narcotraficantes y la forma más correcta de buscarlos es a través de la inteligencia policíaca. Ningún narcotraficante usted lo va a agarrar en esos carros. Agarra a uno, pero afecta a miles. Entonces eso lo hacen, ¿sabes para qué? Para calmar el nervio de nosotros. Pero los operativos de policía, y yo recuerdo con el general Torrijos, no se hacían esos operativos así, porque no producen nada. El G2 tiene una estructura de inteligencia y cuando había que golpear, se golpeaba y se acabó. Entonces yo pienso que nosotros tenemos suficiente experiencia en el mundo y tenemos hombres y mujeres en la policía con capacidad, pero tenemos que hablar de reestructurar la policía. No tenemos que tener miedo. La policía no va a dar ningún golpe de Estado. La policía de Panamá intenta dar un golpe de Estado y todos van para afuera. El mundo ya no tapa esos golpes militares. El mundo cae hoy por los golpes mediáticos. Mire lo que pasó en Qatar. Ahora se está sabiendo que gran parte de la información que llevó a muchos países, a varios países, para atacar a Qatar, viene de información falsa, bien que lo hizo los Estados Unidos o bien que lo hizo Rusia. Formaron una cadena de desinformación, aislaron a Qatar y han creado el desmadre en el Mediano Oriente. Y fíjese que los más tranquilos ahora son los israelitas. Usted no oye hablar de Netanyahu, no, porque aquí hay una estrategia dirigida a golpear al mundo árabe, mantenerlo dividido, pero a su vez eso está creando inestabilidad en el mundo, destruyendo países árabes, y todavía pedimos entonces que los árabes no odien a Occidente. Esa es la irracionalidad de la guerra. Pero ¿quién está manejando esto? Los medios, los cibernautas, los hackers. Entonces no son los golpes de Estado, señor presidente. A usted nadie le va a dar un golpe, la policía no le va a dar un golpe de Estado. El único que puede tomar presidente ahora mismo es el pueblo. Pero ni eso ya no es noticia. Usted se cae, ya los presidentes no los tumban, los presidentes se caen. Entonces yo creo que nosotros necesitamos reestructurar la policía. Y necesitamos reestructurar el tránsito. ¿Cuál es uno de los principales problemas que usted tiene todos los días aquí? Cuando sale de aquí, ¿qué? El tránsito. Y a las 4 de la tarde el tránsito. Y la gente del tránsito. Y después son los servicios públicos. Luz, agua, celular. Y la autoridad de los servicios públicos, esa es otra cosa que hay que votar a todos esos tipos, poner gente nueva, gente que sepa. Uno no gobierna con los amigos, ni los amigos de los poderosos. Uno gobierna con la gente que sabe. Los amigos son para tomar trago, para ir de parranda, pero no para gobernar. Porque ¿qué presidente vota un amigo? A ver, usted gobierne con los que saben. Y termino diciéndole lo siguiente. La complejidad del mundo, la nueva reestructuración que está saliendo de este nuevo parto del ciclo de la historia, plantea nuevas responsabilidades a nuestra dirección política.
Pero tenemos el problema que nuestra dirección política no está a la altura de la responsabilidad histórica. Jamás yo había visto o vivido un mundo tan rico en diversidad de escenarios como este. Pero jamás yo había visto a Panamá tan desinformado como ahora. Los partidos políticos están viendo quién se queda con la presidencia de la Asamblea Nacional. Imagínense dónde estamos nosotros. Y vienen días y semanas harto complicadas. Viene el viaje del presidente a los Estados Unidos, que yo no le doy una gran expectativa, le doy una importancia, pero no una gran expectativa, pero podríamos tener un problema. Viene esta pelea política en la Asamblea, viene todos los acuerdos con Odebrecht, y aquellos que hoy gritan, caiga el que caiga, van a comenzar a decir, no, pero no era todo el mundo, porque eso incluye firmas de abogados, bancos. Entonces tenemos que actuar con prudencia, porque yo creo que el bien común no se sirve destruyendo la economía. El bien común que debe buscar la justicia es corregir lo malo, y para corregir lo malo yo tengo que saber qué fue lo malo que se hizo. Y las detenciones son importantes, pero no son lo fundamental. Ahí tenemos miles de muchachos presos por crímenes, algunos que son tontos, pero que se pudren en la cárcel. De manera que esta nueva realidad le debe plantear a usted que nos está escuchando. ¿Qué debo hacer yo para producir los cambios que necesita? Esa es la pregunta que todos tenemos que hacernos y buscar la respuesta. Usted tiene que ser más militante, usted tiene que ser más responsable. Déjese de estar tuiteando y comience a mirar, comience a estudiar lo que está ocurriendo y piense que la nueva dirección política de este país tiene que ser conformada por gente capaz, no por gente improvisadas. Y quien gobierne tiene que entender que la gestión de gobierno, no importa la pequeñez del país, requiere de gente con la capacidad intelectual, moral, ética y de conocimiento científico para entender el mundo diverso y complejo que estamos viviendo. ¿Le parece? No se diga una palabra más.